¿cuántos de nosotros realmente no nos sentimos presos, nos sentimos solos dentro de las dinámicas que tenemos con otras personas en el ámbito familiar? Bien, pues atendiendo que es en relación al día de Halloween, nos gustaría abordar un poquito los temas que tienen que ver sobre el temor. Estábamos platicando antes de entrar aquí, por eso no estuvimos durante toda la película, justamente qué era lo que para nosotros significaba el miedo. A mí me parece que no existe mayor miedo que el hecho de ser el enemigo público número uno en tu propia casa, ¿ok? Y creo que ese era justo el miedo al que se tenía que enfrentar Thomasin. Si se fijan, a lo largo de la película, lo que expresa Thomasin es soledad y una falta de libertad, ¿ok? Todos de alguna forma arremeten contra ella. Su madre, por ejemplo, a partir de que se pierde su hijo, el bebé, el pequeño Sam, le empieza a culpar. Es decir, buscan de alguna forma un chivo expiatorio, a alguien a quien nombrar que sea el culpable de todo, detonante de lo demás, ¿no? Porque no solamente, ya no era, la situación de la casa empieza a ser tan complicada que no es solamente el hecho de que se perdiera el bebé, sino es el hecho de que no se daba la comida, de que los habían expulsado, de que entre ellos como que no se entendían, y parece que la madre principalmente quería culpar a Thomasin de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, me parece curioso que de hecho Thomasin era, dentro de la dinámica familiar, la menos culpable o la menos mala de lo que sucedía. Digo, obviamente la película tiene tintes religiosos, tiene tintes todos religiosos, todos hablaban de Dios, del pecado, y si hacemos como un análisis de los personajes, creo que Thomasin era la que menos pecados tenía, ¿no? Por ejemplo, tenemos a el hermano, que se llamaba Kayler. Caleb o Kayler, ¿verdad? Kayler. Y Kayler, los primeros pecados que empieza a vislumbrar es la lujuria, ¿no? Siente algún tipo de atracción hacia su propia hermana. Y el segundo es que cree, a pesar de su corta edad, que puede solucionar otras cosas, ¿no? Cuando se va con el caballo a buscar comida al bosque, que su papá le ha puesto las trampas. Cosas que evidentemente no pueda solucionar él. La madre, evidentemente, pues, insisto, quería buscar algún tipo de culpable, ¿va? Y además se enfrentaba a su pérdida de fe. Ella dice que es consciente de que ya no tiene fe, pero no sabe cómo recuperarla, entonces se siente culpable. Y el padre, creo que es el que, a pesar de que era como el más religioso, el que cometía más pecados, ¿no? El primero es el hecho de ser arrogante. Vemos que la película empieza cuando los expulsan de la comunidad porque el padre no podría asumir que estaba haciendo algún tipo de mal, ¿no? Al menos no empataba con las reglas que tenía la comunidad, por eso fue expulsado. Después, y como se va acumulando siempre todos los problemas, la tierra en la que deciden asentarse no es fértil, no da cosechas, se están muriendo de hambre, se están muriendo de frío, y él sigue necio en quedarse en esa zona. Sí. Y el que me parece a mí más preocupante es que cuando la madre pregunta por su copa de plata de su padre, que me imagino que es un artefacto que le usaban pero se perdió, la madre culpa a Thomasin. Y el padre, sabiendo que él fue quien realmente la vendió para conseguir algo, no la defiende. Saca el tema, pero hasta que ya las cosas explotan en la dinámica familiar. Entonces, me parece interesante que la figura de la bruja, que es nuestra protagonista Thomasin, realmente no es la mala, ¿no? O sea, a pesar de lo que podríamos pensar, nuestra protagonista no es la bruja mala. Es una bruja que terminó siéndolo hasta el final de la película, pero porque fue manipulada, porque las circunstancias lo orillaron a eso, ¿no? Y en ese sentido también platicábamos de qué era la maldad, que claramente en la película estaba representado por la cabra, por el macho cabrío, que es Black Phillip, ¿no? Que desde el principio estuvo ahí. Al menos Thomasin se dio cuenta desde el principio que él era como la representación del mal. De hecho, los pequeños, desde el principio, cuando la están como adorando, jugando con ella, cantan una canción que es como nada infantil, ¿no? O sea, desde ahí decíamos, Fabricio y yo, algo no hace como mucho match. Estoy intentando recordar la letra de la canción y creo que iba así. No tengo entonación vocal, pero la voy a cantar, ¿no? La canción decía: Black Phillip, rey del cielo y mar. Black Phillip, dueño de nosotros será. Seremos tus sirvientes y él nos mirará. Black Phillip, al león se comerá, ¿no? Y el león, platicando con Fabricio, nos dimos cuenta que el león en el Génesis, en la parte antigua de la Biblia, representa a Dios. Entonces, desde el principio, los chiquillos embrujados estaban adelantando que el mal era el que iba a ganar, ¿no? Pero ¿qué es el mal?
sino el que la circunstancia nos sobrellena algo. Y luego hablábamos también un poquito de el pecado que cometía Thomasin, que realmente no encontrábamos como uno tal cual. Digo, empiezas de repente a ser como un poco maldosa con los chiquillos que no le hacían caso, pero fuera de eso realmente no cometió un acto malo. Y la forma en la que Black Phillip o el diablo, Satanás, la seduce es con cosas bien sencillas, ¿no? O sea, se dieron cuenta al final lo que le promete es sencillamente vestir bonito, el sabor de la mantequilla y vivir deliciosamente. No es como mucho en realidad lo que le ofrece. No le ofrece dinero, ni gloria, ni fama, ni nada en realidad. Le ofrece cosas bien mundanas que cualquiera podría conseguir. Y a mí me parece muy interesante cómo inicia y cómo termina la película. Si se dieron cuenta al inicio, lo que vemos es una toma del rostro de Thomasin. ¿Okay? La vemos angustiada porque los van a exiliar de su pueblo. Sí. Y al final la película termina con el rostro de Thomasin, pero ya no está triste, ya no está preocupada, está contenta, está feliz, está disfrutando. Entonces me parece que realmente no habla de la historia clásica de la bruja mala que nos hace algún tipo de daño, sino se habla de la emancipación de alguna forma o del arco que tiene Thomasin. Un personaje que durante todo el tiempo fue orillado a hacer cosas, ¿no? Realmente Thomasin no era muy libre en su casa, ¿no? O sea, su padre no la defendía, su madre la culpaba, sus hermanos no le hacían caso, su otro hermano creía que podía salvarla. Entonces creo que el primer acto independiente que realmente hace Thomasin es el hecho de firmar el libro de la bestia. Y eso me hizo preguntarme si realmente Satanás le hizo un mal al dañar a su familia, al dejarla sola, o realmente le hizo algún tipo de favor, porque pareciera que ese sería el caso. Sí. Y no solamente el hecho de firmar el libro de la bestia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente no nos sentimos presos, nos sentimos solos dentro de las dinámicas que tenemos con otras personas? En el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en nuestras propias relaciones interpersonales. Entonces es muy interesante ver cómo al final pareciera que Black Phillip le hizo un favor a Thomasin al quitarle su familia y dejarla ser libre. Que pareciera que no es tanto pedir, pero todas las circunstancias le van orillando y los problemas se van acumulando hasta que llegamos a eso, ¿no? Esos son al menos los puntos que a mí me parecieron más interesantes. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos. Yo quiero complementar a lo mejor con 1 o 2 puntos de todos los que ya nos comentó Cacho, que creo que ya con eso tenemos suficiente para hablar un montón aquí. Pero igual yo quisiera añadir unos puntos que creo que Cacho, bueno, a mí, por ejemplo, ahorita antes de estar acá, me decía algunas cosas y me ayudaba a entender otras, ¿no? Más chidas. Por ejemplo, quiero recuperar lo que comenta él de los pecados de los personajes, ¿no? El padre miente. La madre tiene muchísima ira, ¿no? Nunca le reclama a Dios, pero sí tiene un montón de ira porque perdió a su hijo, ¿verdad? A Sam. El padre peca de orgullo, él mismo lo dice, ¿no? Cuando está en la oscuridad, en la última tercera parte de la película, se ve que se para y dice, discúlpame porque he sido orgulloso. Y el hijo, que es Caleb o Caleb, el de lujuria, ¿no? Parece que cada uno representa alguno de estos cuando menos. Bueno, pues para intentar complementar lo que ha dicho Cacho, me gustaría como recordar que la película se centra en Nueva Inglaterra. Se supone que a esta ciudad o a este lugar llegan inmigrantes irlandeses, ¿verdad? Cuando ocurren problemas económicos y de salud en el Reino Unido, y por lo tanto se traen junto con la lengua y también se traen las tradiciones. Entonces este culto de Halloween, ¿verdad?, que es el Día de Brujas, se fijan, dicen que están en invierno. Se supone que había una celebración que era el Samhain, que empezaba el primer día de invierno, el 1 de noviembre, ¿verdad? Y por ahí lo empalmaron con el 31 de octubre, porque es justo el corte, ¿no? Entonces, es más importante ver es como ese contexto, porque se trata la película, es una clásica película de Día de Brujas, ¿no? De hecho, le comentaba yo a Cacho, y él se los comentó ahora, que tiene como todos los elementos básicos para una historia de brujas. Hay una bruja, ¿no? Hay una manzana envenenada, hay un embrujado, que es Caleb, ¿no? Y los demás también. Hay una familia como bastante religiosa que lucha contra el mal. Hay mucha sangre.
tiene como los elementos básicos, pero aún así la película, no sé, es inquietante, ¿no? O sea, realmente sorprende. De hecho, hasta te pasan a la bruja, y la bruja es la clásica bruja con una nariz muy grande, ¿no? Hasta se ríe como una bruja clásica. Sí. Pero aún así inquieta la película, ¿no? Aún así hay escenas que son como muy tolerantes, la verdad. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Ahí coincidía yo con Cacho. Porque la película toca un afecto, un sentimiento, una emoción que comúnmente le sacamos la vuelta, y es el miedo, ¿verdad? Es fácil enfrentarse o sentir alegría, incluso la tristeza la recibimos a veces con mayor facilidad, pero el miedo es difícil darle entrada, ¿no? Y ahí pensaba yo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una película que está ambientada en un mundo muy lejano al nuestro, porque no es en México, porque no es en 2024, ¿verdad? Que toca otras figuras raras como es la bruja. Aquí en México a lo mejor le tenemos miedo a otras cosas. ¿Por qué de todas maneras nos inquieta? Pues por eso, porque a lo mejor toca miedos que probablemente todos como seres humanos tenemos. Y aquí quiero hacer yo un paréntesis. No sé si han escuchado ustedes hablar de Michelle Poller. Esta es una chica que tiene un proyecto personal, tuvo un proyecto personal que se llama 100 días sin miedo. Y ella hizo una lista de 100 cosas que le daban mucho miedo, y durante 100 días estuvo haciendo cada una de ellas, ¿no? Al final terminó por categorizar todos los miedos en 10, que tenían que ver con el dolor, que tenían que ver con el asco, con el rechazo social, cosas así, ¿no? Y luego hizo otro corte, otra limpia, y lo dejó en 3. Los miedos muy personales, como puede ser el miedo a las alturas, ¿no? El miedo a que me critiquen, pero miedos como muy míos, ¿no? Muy propios. Luego estaban como los miedos culturales, que parece que son por zonas. Y aquí abrimos corchetes porque estamos entre paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me hace muy buen ejemplo Frankenstein. Frankenstein es una novela que ahorita probablemente ya no da miedo, porque vimos Hotel Transilvania, ¿no? Y ya da risa, ¿no? Papá Drac y todos ellos como que no son figuras de miedo. Pero en su momento aterrorizan porque tienen una razón de ser. En ese momento las facultades de medicina no tenían cuerpos para estudiar. Entonces lo que hacían los estudiantes era robar cuerpos de los cementerios. Y los familiares tenían miedo de que le robaran el cuerpo de sus seres queridos que habían fallecido, ¿no? Y armaran los médicos, los estudiantes de medicina, un cuerpo nuevo con eso, ¿no? Miedos culturales, ¿no? Que dices, con razón tenía tanto miedo a un Frankenstein o a un Drácula, ¿no? Y luego estaban los miedos, ella lo categoriza así, universales. Esos miedos que como seres humanos tenemos todos, por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Y ahí que hay miedos como el miedo a ser, de hecho el más importante decía ella, y como que se reconoce así, es el miedo a ser lastimado. De hecho, todo temor viene por el miedo de que alguien nos haga daño de alguna u otra manera, ¿va? Si no tenemos la sensación de que va a haber un daño, no hay temor. En la película, esto lo dejan ver mucho con el tema de la alimentación. Y quiero pasar a ese segundo comentario. En la película, se fijan, hay una dicotomía que es comer o ser comido. La bruja roba a Sam y se lo come. Va. Al final seducen a Thomasin con el sabor de la mantequilla, ¿no? El problema que se establece una vez que ya están en este nuevo lugar donde viven es el de la alimentación, ¿no? Porque dice la misma madre, no nos vamos a morir de hambre. Es entonces el temor por sobrevivir. Y bueno, pues ahí se pone una figura clásica de la bruja que te come, ¿verdad? O te da alimentación, por ejemplo, ¿no? Y lo último que quería yo poner ahí como en concordancia con Cacho es cómo se desenvuelve la dinámica familiar. Cacho, a mí se me hace que explicó muy bien cómo se lleva a la personaje principal, que es Thomasin, con todos, ¿no? Con el padre, con el hermano menor, con los dos más chiquitos. A mí la que se me hace la relación más interesante es la de la madre con Thomasin. Thomasin es la única mujer en la familia que es una chica adolescente. También está Mercy, que es mujer, pero es pequeña, ¿verdad? El resto son hombres. Y luego está Kate o Catherine, que es la madre, pues ya con su familia formada.
a mí me parece que por eso Thomasin representa a una bruja, porque es una edad, es un reto para la familia el desarrollo de una mujer a esa edad. No saben cómo tratar con ella. De hecho, hay un momento donde quieren expulsarla, ¿no? Donde la madre le dice, y te lo dejan ver en varias partes de la película, lleven a otra familia. Exactamente, ¿no? Que ya tiene una cierta edad, le dice, ¿ya viste el cuerpo de nuestra hija? Ya no es el de una niña. Ya está en edad para hacer otras cosas. Por ejemplo, está el trabajo, ¿no? Al final, Thomasin empieza a enfrentar, como a mí me parece así, ¿verdad? Esa es mi manera de verlo, los desafíos de la edad, porque termina por confrontarse con todos, ¿verdad? Recibe el apoyo de Caleb, ¿verdad? Pero después se confronta con el padre cuando le grita, ¿no? Porque le dice, tú nunca me defendiste. Se confronta con la madre, que al final termina matándola, ¿no? Se confronta con los dos hijos. Es bien interesante eso. Tiene un choque con la infancia, pero también con la vida adulta. Está justamente en ese punto medio, ¿no? Y al final parece que encuentra una respuesta en algo que ella reconocía que no era suyo, y es la maldad, ¿verdad? A mí me hizo pensar, de hecho, no sé si han visto la película, la de Intensamente 2, donde esa es la interrogante de Riley, ¿no? Pasa de ser una niña que se dice yo soy muy buena, ahora es una adolescente que resulta que también le caen mal sus amigas, que también le duele lo que ellas le dicen, que también tiene cierta maldad en ella, ¿no? Y al final a mí me parece que firmar ese libro es un pacto donde ella aprende como a recibir esa parte que no había visto en ella, ¿no? Porque durante toda la película se contiene bastante, la agreden mucho y ella no responde, hasta que al final responde, ¿no? Cuando se confronta con el padre le dice, ¿quieres escuchar la verdad? Pues la verdad es esta, ¿no? Y le grita, ¿no? Y le dice, tú eres un tal y tú eres un tal otro, ¿no? Y al final me parece que cuando ella, cuando pasa en la última escena, como dice Cacho, pasa de sentir bastante angustia a sentir como una liberación, ¿no? Incluso un éxtasis, porque desde mi punto de vista se siente como mucho más a gusto, ¿no? Con quién es ella y con esa maldad que tiene, o que podría verse como maldad, pero que en realidad es algo natural en esta persona y en todos los personajes, ¿no? Porque todos de alguna manera lidian como con ese pecado, ¿no? Que creen arrastrar.